Muy buenas noches a todos y muchas gracias por venir, como siempre. La librería de Ángela os agradece que estéis a estas horas aquí un viernes por la tarde y que asistáis a un evento cultural. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos un trío de ases, ya veis. Ya sabéis que presentamos el libro Hijas del Hormigón, escrito por Aida dos Santos, y hoy Aida la va a presentar pues una amiga de la librería, como sabemos. Que ya conocéis casi todos porque habéis asistido a sus estupendos talleres en Carne y Pámpanas, y contamos también con otro amigo de la librería que ya lo hemos tenido aquí, que es Jorge Dioni López. Así que os dejo en sus manos y comenzamos. Gracias. Pues yo vengo hoy a escuchar, porque presentar a una compañera, a una amiga, a mí se me hace pues muy bonito. O sea, yo decía, me hace muy grande. No, para mí es muy bonito. Además tenía muchas ganas. Cuando salió tu libro, lo primero que hice fue poner en Instagram. Yo creo, Ángela, que deberías conocer a Aida dos Santos aquí con la foto del libro. Y fue una de las primeras también, rápidamente, encargaron aquí y trajeron el libro pues, para ponerlo a vuestra disposición. Yo lo único que puedo decir de Aida, que son muchas cosas, pero es el compromiso social que tiene y el compromiso con todos los procesos de investigación, de igualdad, de cambio, de poner sobre la mesa lo que nos está pasando, pero también en aportar por dónde podrían ir las cosas mejor. Hace muchos estudios, es una científica de las mejores que hay y lo veremos de aquí a un tiempo, y hace mucha investigación. Presentar Las hijas del hormigón, las historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas, pues es muy significativo que se presente en esta librería, porque aunque parezca que en Benavente no hay periferia, pues sí hay periferia. Aunque parezca que no nos podamos sentir a simple vista con el libro cerrado, a lo mejor objeto de quienes están aquí, cuando lo abres y lo lees, perfectamente. Aquí estamos muchas, ¿no?, representadas. Y entonces, bueno, os voy a dejar ya que hable. Ya conoces también a Dioni, entonces yo creo, a Jorge. Entonces yo creo que os voy a dejar la palabra, os voy a dejar como... Se me ocurren mil preguntas, empezando de cómo se te ocurrió meterte a hacer Hijas del Hormigón, cuántas entrevistas, cómo pudiste hilar, cómo lo podemos trasladar, cómo podemos hacer para traerlo a Benavente, cómo podemos canalizar muchas. Muchas gracias en primer lugar a la librería, a Ángela, a Verónica, al equipo, a Encarni y a Jorge por venirse aquí, porque cuando me plantearon lo de la librería de Ángela y él, solemos comer los viernes y siempre cita Benavente, digo, entonces creo que tenías que venir tú también. Y porque también hay mucho, ¿no?, de la España de las piscinas en las periferias en las que vivimos. Y bueno, pues sobre la metodología y por qué lo escribí, un poco, siempre he vivido en las periferias, siempre veía que lo que se decía de nosotros, ¿no?, y luego coincido con muchas entrevistadas, ¿no?, que solamente salíamos en los medios para cosas malas, solamente se hablaba de la delincuencia o de si había robos, o si había algún asalto, ¿no?, o aquellos años 80 en los que más se pudo haber retratado la periferia en el cine kinky, que era todo para lo malo, pero había un montón de gente, ¿no?, que hacíamos vidas normales, ¿no?, y al parecer llevar una vida normal en la periferia era lo extraordinario, porque no esperaban nada de nosotras. Siempre he vivido en las periferias, ¿no?, es algo que comento mucho. Yo por el trabajo de mis padres me he mudado bastante, pero siempre vivíamos en las periferias, tampoco nos podíamos permitir nunca los centros, entonces el desplazamiento del centro a la periferia lo he tenido que hacer siempre en distintas ciudades y en distintas ciudades intermedias. Y cuando me comentan, ¿no?, lo de por qué, el por qué hacerlo, pues fue un poco a través de Hijos del Hormigón y
cuando yo me he visto con la seguridad para poder hacer la réplica, ¿no?, a un libro que por utilizar el genérico masculino se olvidaba de las mujeres dentro de la clase obrera y que Hijos del Hormigón solamente albergaba la periferia sur de Madrid, y creo que era importante contar que lo que pasa en Madrid no pasa en otras ciudades, que Madrid tiene un modelo neoliberador y de privatización, que ahora lo estamos viendo en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, pero durante 20 años solamente estaba en Madrid y era heredero de una segregación espacial que ya se había hecho antes y después del golpe de Estado y de la Guerra Civil. Y bueno, o sea, más allá, luego quise entrevistar a mujeres porque es muy aburrido leer datos. O sea, yo hago encuestas y expreso los datos en gráfico y eso es muy aburrido. Luego tienes la dificultad de que la encuesta y el dato está muy pegado al momento en el que lo has recogido, entonces pueden haber políticas públicas que cambien la realidad de la gente y que de repente lo que tú estás diciendo que pasa deja de pasar, y o sea, lo hemos visto con el salario mínimo, ¿no?, como en un año ha cambiado el salario medio porque se subió el salario mínimo, o la sensación que tiene la gente de bienestar cuando tenemos la inflación disparada, pues iba a tener que estar cambiando el dato continuamente, y pensaba en hacer algo de ficción en cada capítulo, pero por ahí conocí a un hombre que es Iñaki Domínguez, que se dedica a hacer entrevistas a macarras, y a través de él fue el que me dijo: nada de lo que te inventes va a ser mejor que lo que te puedan contar ellas, y tienen que ser mínimo 100. Y como 100 no me iba a representar bien todas las ciudades de España, pues al final se me disparó hasta son casi 175, ¿no?, las mujeres con las que hablé, con algunas conversaciones más largas, otras más cortas. En el libro aparecen 111 nombres porque luego mezclé todas sus biografías para que no se pudiesen identificar. Hay algunas que aparecen con su nombre, pero la mayoría son seudónimos. Y un poco esa es la historia de cómo llegó esta. Y luego un señor me envió un DM en Twitter, me dijo que si tenía editora, si se lo podía decir a la suya, y le dije que sí, y entonces vino Penguin y compró el proyecto. Esta fue como el recorrido de los 4 años. Así fue. ¿Cómo has resumido? 4 años. Sí, esta ha sido la aventura. O sea, Penguin llegó en el segundo o tercer año. El capítulo de cómo representan a las mujeres de la periferia en los medios de comunicación fue mi TFM del máster de comunicación, que fueron las primeras 14 que entrevisté, y el artículo que colé en la revista Marie Claire, que me hacía mucha ilusión porque una de ellas me decía que a ella un exnovio que tuvo decía de forma despectiva que ella era de Torrejón, que era una ciudad de peluqueras, que era una tierra de peluqueras. Entonces a mí me hacía mucha ilusión estar en una revista que se lee en las peluquerías, como Marie Claire. Y a partir de ahí pues vi que había, o sea, que más gente me quería contar sus historias y que más gente quería leerlas. Y luego lo que comentabas un poco de cómo traerlo a Benavente, hay como unas dos, o sea, podríamos hablar, ¿no?, de que hay siempre como una brecha, ¿no?, campo-ciudad. Sí. Pero es que al final en Las Hijas del Hormigón están representadas las dos Españas, porque si has llegado a vivir a la periferia es porque venías de un pueblo. Y al final es como, o eres una tierra a la que llegan o eres una tierra de la que se van. Entonces al final acaba representada toda España. Y yo hice también ese mapa, ¿no?, de por ejemplo, pues de dónde, que eso me lo dibujó bastante Cataluña, ¿no? De dónde eran los charnegos que llevaban a Cataluña, pues esas entrevistas eran de la gente que había emigrado, y dónde estaban viviendo, pues al final es todo el presente, ¿no? Y donde, o sea, al final todas tenían un pueblo, ¿no? Y por eso el primer epígrafe que tengo de urbanismo es ese, ¿no?, de la España de la que venimos, de ese éxodo rural, de que todas tienen pueblo. Al final casi todas las entrevistadas tienen un pueblo, menos una que me dice: yo le pedí a mis padres un pueblo como les pedía a una hermanita, porque mis padres y mis abuelos ya eran de ciudad, por lo tanto no teníamos una casa en ningún pueblo al que ir, pero casi todas tenían una abuela que seguía viviendo en un pueblo, y entonces seguían recordando que habían tenido un pasado rural o semi-rural, que tampoco hay una España 100% rural ya, pero que no había sido urbana.
Pues muchas gracias por la invitación. En el viaje que hemos hecho, me has dicho que no querías hablar del proceso. Sí, lo he hecho como Que es la cosa rápido. más. Pero yo sí que hay una cosa que te quiero preguntar, porque hay una cosa que me llama la atención de como somos amigos, entonces he seguido, que es el extraordinario cuidado con el que has tratado todos los testimonios y a toda la gente con la que has hablado. Es decir, cómo siempre han tenido el control de su relato, de lo que querían decir, y cómo has procurado después que pudieran leer el libro definitivo. Y eso me parece que... Eso yo creo que ha sido el por tener, o sea, eso ha habido como la parte de querer ser una investigadora social y no una periodista. O sea, a mí el periodismo me gusta mucho, lo que pasa es que yo quería una profesión que diese dinero y hacer preguntas en una encuesta. O sea, al final el periodismo, ¿no? Si lo planteamos en hacer preguntas, en entrevistas, si lo reducimos a eso, gano más dinero haciendo encuestas que haciendo entrevistas. Pero, o sea, claro, conocemos a un montón de periodistas que es como, yo hago la entrevista, yo la grabo, y si luego al entrevistado no le gusta lo que me ha dicho, que no me lo hubiese dicho. Y tienen un montón, o sea, tienen ese carácter muchísimos conocidos que tenemos periodistas, y a mí me parece súper cruel. O sea, a mí me parece bien que eso se lo hagas a lo mejor a un cantante multimillonario, a un futbolista, pero a una señora que me está dedicando su tiempo, o sea, a mí eso no le veía sentido a tratar mal a la gente gratuitamente. Y yo lo que hice fue, durante estos 4 años de ir recogiendo testimonios, yo hablaba con ellas, algunas las grababa, otras no querían que las grabase, entonces iba tomando nota mientras hablaba con ellas, y algunas fueron online, otras presenciales, porque me fui recorriendo España para buscarlas, para que hubiese diversidad y que no fuesen todas de Madrid, aunque hay muchísimas de Madrid, porque es que luego además Madrid es muy grande y es la periferia más extensa que tenemos. Y a partir de ahí yo, cuando transcribía la entrevista, que podía ser más rápido o podía tardar, hubo una que transcribí la entrevista 1 año después de habérsela hecho, porque recordaba la conversación y era una conversación súper desagradable, de un montón de violencias, y era como, no me apetece, y aparte que se me hizo bola, porque había días que hacía 3 entrevistas, entonces como luego son 8 horas para cada transcripción, pues ahí se me hizo una pelota bastante grande con las transcripciones. Y yo creaba un documento de Drive donde les daba a ellas acceso con el mismo email que me habían facilitado para contactarlas, y pudieron cambiar, poner y quitar, y para mí era fundamental. Y hubo una que con el libro ya maquetado pidió salir, y pues la tuve que sacar del libro, porque al final también el haber entrevistado a tantas mujeres era porque al final tener historias parecidas, por si alguna se echaba atrás, que hubiese una historia muy parecida, ¿no? Como fue el caso, ¿no?, de una chica que estudia informática y de repente no quiere ir, pues haber tenido a otra que estudiara informática, porque una chica estudiando informática le va a pasar lo mismo. Es como que es la única chica de la clase estudiando informática. O sea, la vivencia pues era muy parecida, y la pude sustituir, pero sí que tuvieron eso como el control, ¿no? Y había muchas que eso también, verse reflejadas después, les hacía darse cuenta de un montón de cosas que no se daban cuenta, ¿no?, de que estaban sufriendo en el día a día, ¿no? O de comentarios, sobre todo la parte de los comentarios racistas. No es lo mismo que me hagas el comentario de no, es que la sanidad está saturada porque hay un montón de inmigrantes, a que de repente te leas ese comentario y veas que estás haciendo el mismo comentario que la ultraderecha. Y entonces había una andaluza que me dijo, uy, no, yo no quise decir eso, y lo cambió. Y es como, bueno, pues también está bien, ¿no?, que te hayas dado cuenta de que eso no está bien dicho. Aparte, digo, de procurar que las 200 personas bueno, puedan leer el libro. Que eso ha sido un fue... currazo para ella. Claro, porque luego, claro, a mí luego en ese ejercicio había como una especie de luz de gas, ¿no? De esta persona me dijo una cosa que ahora me interesa citar, que me la dijo, y me iba al documento y me la había borrado. Y era como... Ya no, y claro, o sea, son casi 200 con seudónimo. Yo hay algunas de las que no sé cuál es su nombre real, porque desde el principio les ponía el seudónimo, y a lo mejor me había... o sea, en su correo tampoco ponen su nombre, sino que tienen a lo mejor
cualquier otra cosa como nombre suyo, entonces no sé cómo se llama. Y aquello era un sin Dios, porque ya no me acordaba. Luego también algunas que les cambié la ciudad, entonces tampoco estaba yo como muy segura, ¿no?, de esto que me han cambiado. Sobre todo intentaba hacer las transcripciones rápido en las que más dudas tenían, ¿no? Por ejemplo, la chica argelina, que la madre le controla si sigue siendo virgen, que vive en Barcelona, esa, conforme hice la entrevista, la transcribí para que ella la leyese y se quedase tranquila de que su madre no la iba a reconocer, porque es que en su casa tenía un Cristo con su familia. Y la que sufre violencia vicaria porque el exmarido se llevó a su hija a Estados Unidos y se ha tirado 10 años sin ver a su hija, también fue hacerle la entrevista y transcribirla, porque como es un proceso judicial que está abierto, pues para que ella viese cómo iban las cosas. Entonces, pues cada una fui haciendo un poco lo de qué forma orgánica me pedían ellas en realidad. Sí, además, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en tu libro tratas cómo vivir en la periferia, además de tener algo que contar, las mujeres tenemos algo que contar. ¿Qué hacemos cuando vamos, por ejemplo, al centro? ¿Qué nos pasa? Tanto en el medio de transporte como la distancia que tenemos. El viaje como a nosotras, como a las mujeres, se nos ponen las cosas más difíciles cuando vives en la periferia, por 50.000 millones de cosas. Pero aquí estaba leyendo algo que lo tengo señalado, por ejemplo, en el transporte. Esto parece que pasaba, pero esto es algo que sigue pasando. Dice, bueno, aquí una de las entrevistadas recuerda cómo eran sus trayectos mientras estaba en la universidad. En los trenes y en los autobuses íbamos todos como sardinas, y ahí ha habido varias ocasiones en las que me han metido mano claramente. Lo que pasa es que en ese momento dudas de ti misma, y ahora lo diría, pero cuando eres joven te quedas cortada, porque además si te giras y les vas a decir algo, enseguida te piden disculpas para que tú ya no puedas continuar. Entonces, el hecho de vivir en la periferia, yo lo estoy viviendo ahora. O sea, esto ahora sigue pasando. O sea, esto en Madrid ahora, en el transporte te metes en un metro y no tienes espacio ni para si te caes redonda, porque te mareas, te quedas de pie directamente. No hay espacio, es verdad, ni para caerte redonda. La línea 5 es una cosa terrible. Entonces, esto que pasaba en la periferia ha dado... Sí, estos testimonios de Bilbao, de a lo mejor esta señora, yo creo que cuando la entrevisté tenía 50 años, o sea que su juventud podía ser hace 30, tampoco claro, es hace tantísimo. Claro. Y entonces testimonios como este, igual que testimonios como en el deporte también, es otro que me viene por el final, los testimonios del deporte, de cómo, bueno, esto nos ha pasado, cómo están las cosas diseñadas para que en el colegio, por ejemplo, para que las mujeres tengamos el espacio deportivo, el espacio después de salir de clase para el recreo, lo tengamos súper constreñido. Está el campo de fútbol para los chicos y nosotras era por los laterales, y si te atrevías a cruzar te arriesgas al balonazo de turno. Entonces, bueno, pues también ahí el estar ahí encima, que has tardado en llegar, tú vas allí, y si quieres jugar pues no puedes jugar, o sea, porque incluso los espacios están más reducidos en la hora de educación física, o por ejemplo cuando hablamos de los recreos, o por ejemplo cuando decíamos el quedarte en el pueblo cuando tienes unos estudios era como fracasar. Para triunfar tenías que salir del pueblo. Pero es el relato, es esa parte de cómo nos han afectado los medios de comunicación. Es que no hay películas ni series en las que alguien triunfe quedándose en su pueblo. Es como tú estudias o tú te formas o tu sueño es pues ir a la ciudad, y en Estados Unidos el sueño es poder vivir en Nueva York, poder vivir en Boston, o sea, poder vivir en la gran ciudad. Es como nadie tiene eso, o sea, realmente ese pensamiento romántico de montar pues la pequeña cafetería, la pequeña librería en tu pueblo y que te vaya bien, no aparece en los medios.
O sea, es la peli de tarde realmente, ¿no? Sí, la de que se enamoran, ¿no? Sí. Pero no es... Una vez que algo ha fracasado, vuelves a Exacto, Vermont. es eso. Exacto, Sí. es como te ha ido mal en la Total. ciudad y entonces vuelve. Que por ejemplo leí hace poco un libro que nos lo recomendó Rey Martínez aquel día, el de Yo no sé de estas cosas, que tienen ese carácter, ¿no? Que va de... O sea, la narradora... La protagonista, ella dice, aquí en el pueblo sabemos reconocer a los forasteros que venís aquí porque de algún sitio os han echado, ¿no? Como te ha ido mal en la ciudad, entonces vuelves aquí, pero no era tu meta, ¿no? Acabar en este pueblo. Por ejemplo, del capítulo de urbanismo que Jorge lo leyó conforme lo estaba escribiendo, pues o sea, me gustó mucho que yo menciono lo de que o sea, yo en algún sitio había visto lo de que las mujeres llevasen en los tranvías de las ciudades hace 100 años alfileres para cuando les metían mano. En algún sitio yo lo había leído, lo había visto. Lo llevaban en los Y él me sombreros. dijo que conocía a alguien que sí. Dije, Sí, la bueno, abuela de pues mi mujer. ya hay un testimonio. La Porque es abuela de mi como, mujer llevaba alfiler. Sí, sí. claro, es como yo en algún sitio lo había leído, lo había visto, no encontré la referencia para referenciarlo bien en el libro y dije, bueno, esto será un bulo, será tal. Y justo pues como él me dijo que conocía a alguien que sí, dije, bueno, pues se queda en el libro porque ya hay un testimonio de que esto existió. Pero sí, es a lo del transporte es demencial, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, ¿no? Otro testimonio, ¿no? Sí. Que pilla uno haciéndole fotos por debajo de la falda Sí. y se va a los guardias y le dicen, pues tienes que descargarte una aplicación y entonces hacerle una foto tú a él y es como, pero vamos a ver. Pero Sí, estos sí. cojones. Le tienes que pillar. Sí, para es que- como cuando veas que alguien te lo está haciendo desde la aplicación de la policía, tienes que hacerle tú una foto y era Dices, como, espérate, nadie. Quieto ahí, que Quieto parado. Espera, que ¿sabes? poco. Como todo el rato No quites la mano, no la quites la mano. cae en nosotras, ¿no? Tenemos que hacer la carga de la prueba, o sea, es como en el metro hay ya cámaras, ¿no? Pero eso con los robos, o sea, a mí hace unos años me robaron el móvil, pero me lo devolvieron porque soy de Carabanchel. Entonces, claro, yo no me di cuenta de que me lo robó, pero al salir del vagón me metí la mano en el bolsillo, no lo tenía, miré a mi alrededor, vi a un hombre que se cambiaba de vagón y a otro que salía corriendo y dije, es el que se está cambiando de vagón. Y le cogí el hombro y le dije, ¿me devuelves mi móvil? Y sacó una bolsa llena de móviles y sacó el mío y me lo devolvió. Joder. Y fui a los de seguridad y les dije, oye, aquí hay un tipo tal robando móviles. Y me dice, ay, pues qué suerte tienes. Y es como, bueno, pero que tenéis cámaras, que hagáis algo. Y dice, no. Es como, hasta que no Es sea así. O sea, es como pasan... O sea, es que les da exactamente igual lo que le pasa, o sea, no solamente a las mujeres, ¿no? Pero es todo el rato esa cuestión, ¿no? De que hay unos espacios hostiles, de hay unos sectores económicos que te van a tratar mal y si tú quieres que te traten mejor, ¿no? Si tú quieres que en tu barrio haya cosas, te tienes que mudar de barrio. Es como tienes que formarte, progresa, tener un buen sueldo, porque aquí nadie va a venir a arreglarte nada. Es como si tú crees que mereces algo mejor, pues esfuérzate para salir. irte a un sitio donde te lo den, porque aquí no vamos a venir a darte. Es como usas el metro, te jodes. Sí, Ya así, está. tal cual. Y luego te dicen, por ejemplo, aquello de... Aquí tienes otro relato que dice me preguntaban cuánto tiempo tardaba en llegar a mi puesto de trabajo si podía estar aquí en media hora. Es como, no. es Dice, que no puedo estar en media hora, o sea, no, imposible. Bueno, pues nada, se siente. O sea, Claro, es como es volando. imposible, ¿no? Es como, claro, es que estás contratando a gente que vive en a tomar por culo y de repente, o sea, porque los centros de trabajo están lejos, o sea, en Madrid es que es brutal, porque es lo que pasa en Madrid que en otras ciudades no. Hay una densidad de población muy alta en los barrios donde no hay centros de trabajo. Entonces los centros de trabajo están en el centro y en el norte, concentrados, la gente vivimos en el sur, por lo tanto no podemos llegar en media hora a nuestro centro de trabajo. concentrada en el sur. Estamos muy concentrados en el sur porque es donde se hicieron los PAU, las proyecciones urbanísticas, en su momento los edificios de ladrillo, donde siempre fue barato, ¿no? Es como yo ahora estoy viviendo en Carabanchel, pero mi abuela y mi madre ya en su momento también pasaron por Carabanchel porque siempre ha sido lo más económico. Entonces, como siempre las periferias son lo más barato para la vivienda, pero no para los centros de trabajo,
pues al final vivimos siempre muy lejos y siempre tardamos muchísimo tiempo en llegar a, o sea, tardamos mucho en llegar a los centros de trabajo. Y luego pasa una cosa en esa España periurbana y de ciudades intermedias, que los centros de trabajo se van a los polígonos y te encuentras pues que hay muchas mujeres que que en su momento no se sacaron el carnet de conducir y que entonces ahora pues no pueden acceder a los polígonos, o la gente inmigrante que no tiene convalidado el carnet de conducir o que no se lo han podido sacar y no pueden llegar a los centros de trabajo de los polígonos porque no hay ni siquiera un andén en el que puedan ir más o menos andando o en bicicleta. Entonces al final hay un montón de oportunidades laborales, ¿no? De, bueno, pues eres pobre porque quieres, que no, es que realmente las oportunidades laborales están muy concentradas y ya es un privilegio poder llegar a tu centro de trabajo, ya es un privilegio llegar a la entrevista, ¿no? Y es una de las preguntas que yo hago en el libro, ¿cuánta gente no tendrá trabajo porque no ha podido llegar a la entrevista? Y recuerdo una amiga mía de Granada que se vino, que le hacían una entrevista en la calle Alcalá en Madrid es un sin Dios, y ella pensaba que sería como en cualquier otro sitio, que los impares y los pares van coordinados, pero es que a lo mejor hay 40 números de desfase entre los impares y los pares de distancia. Y ella se bajó en el metro pensando que iba a estar cerca y estaba a 15 minutos del portal, entonces llegó tarde a la entrevista de trabajo. Es como, claro, o sea, de repente no es tan fácil tener las oportunidades laborales como nos puede parecer. Es que realmente hay como muchas casualidades, ¿no? Mucha suerte, ¿no? De estar preparada y estar en el momento exacto, en ese momento, ¿no? En el que se presta la oportunidad. Y yo lo digo un poco con la cuestión del libro, es como en un momento en el que hay muchísima gente que se está autoeditando y está en editoriales pequeñas, yo estoy en una editorial grande, porque ese día atendí el teléfono, pero podría no haber sido el caso, podría... O sea, yo por el hate que recibo en redes, yo podría haber decidido bloquear y que no me pudiese escribir nadie, y entonces esta persona, al no poder escribirme, no se hubiese complicado en buscar otra forma de contactar conmigo, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco pienso como Pedro Ballí, ¿no? Que las relaciones sociales que he tenido, si las muevo a peso, me han pasado más cosas buenas que malas conociendo a gente, y todavía estoy abierta a conocer a la gente. Como a lo mejor un día digo, pues a tomar por culo y salgo de mi casa, pero de momento creo que socializar, ¿no? Y el querer, pues eso, hablar con 100 y pico desconocidas, recorrerme España pidiendo días de vacaciones, o ahora, ¿no? Pedir días de vacaciones para hacer las presentaciones, a mí de momento me reconforta. Y creo que el libro, pues eso, está ayudando un poco a lo que yo pongo en la introducción, ¿no? El quitarnos la culpa, porque llevamos muchos años escuchando que si eres pobre es porque quieres, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que ahora era el momento de apretarse el cinturón, o que el feminismo ha llegado demasiado lejos, y al final es poner un poco en perspectiva de si nos están pasando las cosas ahora a las chicas que yo entrevisto que están en la universidad con 20 años, está pasando lo mismo que le pasa a mujeres de 50 hoy y que le pasaba a mujeres de 70 cuando tenían 20, pues a lo mejor es que no hemos llegado tan lejos, ¿no? Si sigue reproduciéndose todo, es que no ha cambiado realmente nada. Quizás porque son historias que no se suelen contar, en la ficción, donde ya está. No, el otro día hablaba con una persona, un editor que me decía, si uno va a una librería tal, si un marciano llegase, deduciría que la mitad de las personas que existen en España son escritores o escritoras, y la otra mitad son policías. Porque básicamente esos son los protagonistas de las historias, de las narraciones. Y claro, es la ausencia de relatos, de películas donde las casas son muy grandes, de que no salga la entrevista de trabajo, que no salga esa vida. Había un testimonio que siempre he citado alguna vez, que es la mujer que te dijo, yo es que no he hecho nada en mi vida, solo he ido, a trabajar. Cuando yo la llamé por teléfono y que fue la primera jubilada con la que hablé, me dijo, bueno, pues si yo no he hecho nada en la vida, yo solo he trabajado y he vivido en metro, no sé si te voy a poder ayudar con esto. Y luego la señora se acordaba absolutamente de todo, se acordaba de las líneas de autobuses, del horario de trabajo que había tenido, del horario que había tenido su marido,
se acordaba de muchas cosas, que luego también hay una brecha entre las mayores y las jóvenes. Las jóvenes dan muchísimo detalle porque lo han vivido todo reciente, son muy conscientes del Me Too, de que hay que contar las cosas, y las mayores todas era como, pues no sé si te voy a poder ayudar, no sé qué quieres que te cuente, y luego al final eran conversaciones larguísimas con muchísimo detalle también, pero las jóvenes sí que tenían esa pulsión de tener que contarlo. Y con esto que tú dices un poco de lo que no se está contando, yo estoy viendo ahora una brecha muy grande en el relato de la violencia de género en los libros. No sé por qué será, no sé si es el sesgo de las novedades y de las editoriales medianas grandes, pero yo veo, que lo comentaba el otro día con una amiga, yo veo mucho de mujer víctima de violencia de género, joven, que se ha enamorado de un gran artista, un escritor, o sea, un superhombre, ¿no? Un hombre que la ha engatusado por su capacidad intelectual y que entonces ella ha acabado en una espiral de violencia. Porque los testimonios de violencia de género en el libro, realmente los hombres son unos mierdas. O sea, es que todas ellas decían, claro, mis amigas me preguntaban que qué había visto en él. Y luego, o sea, la que se lleva el ex, la hija a Estados Unidos, esa mujer no quiso nunca tener nada con él. Simplemente ella no quería una inseminación artificial. Conoció a un hombre de fiesta, se quedó embarazada y dice, y mi error fue comentarle que había tenido una hija, porque el otro se flipó y entonces quiso saber de la hija y me hizo la vida imposible llevándosela luego. Y luego otra de ellas, que sufrió violencia de género en la adolescencia, el tipo tampoco era nadie, o sea, ni ella estaba fascinada con él, simplemente ella por presión social, porque había mantenido su primera relación sexual con él, y en el barrio la llamaban puta por tener relaciones sexuales con alguien que no era su pareja, entonces se vio obligada a hacerle su novio, y en ese hacerle su novio pues empezaron a tener una relación que fue de violencia porque el tío era mala persona, entre otras cosas, pero no era, o sea, ellas no estaban fascinadas, ni siquiera estaban enamoradas de las personas que estaban ejerciendo violencia contra ellas, y creo que sí que puede haber pues eso, un sesgo en quienes solamente se dediquen a escribir o tengan o tengan como una relación romántica en la literatura, de sentir como cosas, ¿no? Por la gente que se dedica a la literatura. Pero a mí hay una cuestión del fenómeno fan que a mí se me fue muy rápido, porque yo estudié ciencias políticas y antes de entrar en la carrera, mi acercamiento a la ciencia política y a la política en sí era leer las biografías de políticos. Y los políticos en sus biografías lo cuentan todo, lo bueno y lo malo. Entonces se me caían súper rápido los mitos. Era como, pues al final juzgas al personaje y es como, vale, pudo ser un buen político en esto, pero te está contando a los compañeros a los que traicionó por el camino, o que traicionó sus valores, o que había querido ser o que había querido ser cura, ¿no? Antes de empezar a militar en un partido de izquierdas. Entonces a mí se me cayeron muchos mitos y ya pues no tengo como fascinación, ¿no? con esta gente, y para mí es como más difícil el nublarme, ¿no? Pero veo que hay un sesgo, ¿no? de un montón de chicas jóvenes escribiendo sobre violencia de género a partir de la fascinación por un genio, y es como, bueno, pero es que resulta que los señores que tienen un palillo en la boca también maltratan, y ese relato es el que yo veo que ahora mismo, o en la ficción, como que no aparece, ¿no? Como que solamente es el de el señor mayor que engatusa y que, pues, bueno, el libro del consentimiento en Francia también, ¿no? Que se va con un profesor universitario, una chica de 13 años, ¿no? Es como, bueno, o sea, es que la mayoría son los otros. Ellos no representan al maltratador, ¿no? Y no hay un perfil, pero es que además de que no haya un perfil y que ellos no lo representen, es que los hombres pobres que maltratan son más que los hombres ricos porque hay más pobres. y nadie está como queriendo contar eso. También es esa romantización, ¿no? De la clase obrera, de no querer reconocer que es machista, que es violenta, que es racista también, que es súper capacitista, que es muy bully con el diferente, ¿no? Y eso, por eso en el último capítulo yo recojo todo eso que ellas como que habían querido borrar, ¿no? De yo no te quise decir eso, para decir, bueno, pues estas mujeres que militan en partidos de izquierdas y que son formadas, pues de repente tienen
un comentario racista, un comentario capacitista, pues porque no somos seres de luz y Afortunadamente. y si no pretendemos serlo, creo que tenemos Exacto. que empezar a reconocer que estas cosas no las tenemos que mirar. Exacto. Porque había, pues eso. O sea, es que había comentarios. Es que el comentario de la de Murcia, que además esa chica cuando revisó la entrevista me dijo, no es lo que pienso ahora, pero es lo que pensaba en aquel momento. Y entonces no me lo tocó. Pero el comentario de la chica de Murcia es escandaloso, porque ella descarga de culpa a los propietarios de las tierras de Murcia que explotan a inmigrantes, porque ella dice, no es que el empresario no les haga contrato, es que los negritos se parecen todos, muchos entre ellos, y con los papeles de uno va a trabajar varios, y eso el jefe no lo sabe. Era como un comentario muy heavy, es como, o sea, y es eso, Sí, pues con una esto chica... de la calzada hacía chistes, claro. Claro. Bueno, no, fue Rufián. Rufián puso el otro día de Arévalo una cinta, ¿no? Sí. Los chistes de Arévalo, de gangosos, de no sé qué, es como, tío, es como, señor, es que no es que ahora no pueda hacer chistes, es que llevas 55 años haciendo los mismos chistes. Por lo tanto, hacer un chiste durante 55 años y que funcione es complicado. Entonces tienes que renovar el repertorio. Y no lo renuevan. Es como, son muy vagos, o sea, no es una cuestión de la política de la cancelación, es que son muy vagos, no quieren innovar absolutamente en nada y llevan haciendo los mismos chistes muchos años. Y no es solamente que haya una censura y que nos parezcan mal esos chistes, es que nos parecen mal porque ya los hemos escuchado. Es que a lo mejor un chiste racista, la primera vez que lo escuchas, aunque tú seas antirracista, puedes verle algo de gracia. Pero si ya te has formado en el antirracismo sabiendo que ese chiste está bien, pues no lo encajas, o sea, y le dices que es una gilipollez lo que está diciendo y ya está. Y te contestan. Sí, Es el te lo gran cambio, es decir, Sí. Lo que les molesta es que ahora se yo pueda soy un decir... tío, yo tengo 50 años, he vivido en un privilegio durante muchos años y ahora te contestan. Es un cambio que hay Sí, es gente como que desubica. que ya claro. hemos llegado demasiado lejos. Sí, porque Eso- podemos contestar. Es que cualquier Sí, cosa... hemos llegado muy lejos ya para todo. Ya hemos llegado, a mí me lo han dicho, ¿tú dónde quieres? ¿Pero para qué quieres ir más allá? Digo, pues no lo sé, pero lo voy a descubrir yendo. ¿Por qué quisiste ir tú? Ya ¿Sabes? está. Como, ¿por qué quisiste ir tú más allá, no? Pues déjame a mí que lo intente, ¿no? O por lo menos que sepa lo que hay, que puede ser que luego no quiera, ¿no? Que yo defiendo también mucho en el libro una de las camareras a las que entrevisté de no, yo no quiero ser encargada, yo quiero cumplir mi horario, que se me pague bien, que se respete el convenio de hostelería. Yo no quiero tener una empresa de hostelería, ni quiero ser directora de restaurantes, ni directora de hoteles. Quiero que se me pague por lo que trabajo y que no me hagan echar horas, ni cerrar más tarde, ni tenga que hacer más labores aparte de la de camarera. Quiero que no quiero tener que estar limpiando lo que no me corresponde, no quiero tener que entrar a la cocina a limpiar porque soy la mujer, sino quiero que mis compañeros que son cocineros se encarguen de la cocina, como yo me encargo de limpiar la barra, que ellos limpien todo lo que tenga que ver con la cocina, ¿no? Es como, al final es esa historia de, ¿tú eres camarera y crees que tus condiciones son malas? Pues estudia para ser directora de un hotel. Estudia para ser encargada, pero si no, pues te vas a joder porque las condiciones de este sector son estas. Hay una historia también en el libro, también muy... A mí esa es una de las que más me he leído, es de que pasa muchísimo, de las mujeres que limpian fuera y luego vuelven a casa y siguen limpiando porque su marido pasa mucho tiempo fuera trabajando. Entonces, es algo que dices, a ver, yo he hecho un trabajo que lo tengo que repetir en mi casa y en mi casa encima tengo menos ganas, pero mi marido que está trabajando fuera, porque lo mío no es trabajo, claro, pues cuando viene a casa ya la cosa... Claro, y Sí, esto es una cosa que también me lo veo todos los días también, pero esto es en cualquier sitio. Yo voy, limpio casas, llego a mi casa, limpio mi casa, como es la mía ya no es trabajo, pero mi marido está trabajando fuera, cuando llega aquí ya tiene que descansar. Es que
además la manida esa de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de dormir era para ellos, ¿no? Porque ellas en casa, o sea, no eran 8 horas de descanso para las mujeres, ¿no? La que trabajaba 8 horas en casa limpiaba, y todas las encuestas de uso del tiempo nos dicen que las mujeres dedicamos muchas más horas a la limpieza y a los cuidados que los hombres, y que empezamos antes. Es algo que también digo en el libro, porque es algo que le está pasando todavía a las generaciones jóvenes, ¿no? Cuando una chica hace lo que sea que esté mal y sus padres la castigan a limpiar. Y a los niños les castigan a, pues no vas a ir al fútbol, pues no vas a poder jugar con esto, y les castigan a estar en su habitación sin salir. Pero a ellas, como me hicieron a mí mis padres, pues te castigan a fregar, te castigan a limpiar. Es como no vas a salir, pero además vas a estar haciendo una tarea del hogar. Que yo, por ejemplo, y esto yo siempre se lo sigo echando en cara a mi padre, porque a mí un día me castigó a fregar y a partir de ahí tuve que fregar. Y no daba igual lo que hiciese, es como a mí no sé qué día haría, que me castigó a fregar, me enseñó a fregar y a partir de ahí ya tuve que ser la encargada de fregar los platos. Y claro, yo no recuerdo lo que hice, pero yo creo que no fue como un castigo. ¿Sabes? Toda la vida ya. No recuerdo lo que hice, pero creo que no estaba compensado, ¿no? Es un Cadena poco como lo de perpetua Adán y Eva y la religiosa. manzana, ¿no? Es como muerdes un día una manzana y ya, pues toda la vida pariendo con dolor y teniendo que trabajar. Como, yo creo que seguramente proporcionado, ¿no? Claro, creo que no fue para nada proporcionado, porque además yo tampoco era mucho de liarlas, pero hay una parte ahí, ¿no? De, pues eso, de los pecados y las penitencias que vamos asumiendo, que yo entiendo, ¿no? Que haya muchas de las entrevistadas, ¿no? Muchas mujeres que luego se vuelven, pues eso, muy rebeldes, muy contestatarias, pues de las que dejan de ir al instituto. Y yo también con los embarazos adolescentes también hago ese apunte, ¿no? Que existen los embarazos adolescentes que tienen pues tienen una mala experiencia, se les rompe el anticonceptivo o son chantajeadas por sus parejas y no utilizan el anticonceptivo y se quedan embarazadas, pero luego hay otras que se quedan embarazadas para poder dejar de estudiar, porque les están obligando a ir al instituto, y la forma de dejar de ir a un sitio donde no les gusta, incluso de vivir con sus padres y de emanciparse, es tener un embarazo adolescente. Y estamos tratando todos los embarazos adolescentes como si fuesen pues de descuido, ¿no? y de cabezas locas, y a lo mejor son chavalas que lo han estado pensando, que es su forma de salir de la familia ese, ¿no? Y el salir de casa, y a lo mejor es justificado porque están viviendo una situación de violencia en casa o están viviendo situaciones de maltrato, o a lo mejor simplemente es porque tienen un berrinche con su familia y ven que esa es la forma de salir de ahí. A ver si es duro eso, ¿eh? La familia. Un espacio de perdón, que no lo ha dicho de Rosalía. Un espacio de perdón. Sí, es como el La rey pegándole un tiro a su padre, a su hermano, el de Mango empujando a su padre por un barranco, pero la familia es un espacio de perdón ahora. No es un espacio de perdón, es un espacio hay muchas familias, hay unas que se perdonan y otras que no. Claro, pero esa familia que decías antes, para los tíos siempre ha sido un estado del bienestar. Es decir, aparte de todo esto, tú tenías el plato en la mesa, pero también... Que era magia, ¿sabes? Claro, era magia. Y te podías... ¿Qué talla lleva el niño? Una ¿Cuándo es el despreocupación cumpleaños de total. mi madre? Todas estas cosas. Era... Y son, o sea, bueno, las entrevistadas lo cuentan, ¿no? Sobre todo las que están separadas o divorciadas y ven a los ex despreocuparse totalmente de sus hijos. Pero a mí es una cuestión que siempre me ha fascinado, y es, por un lado, que las familias ricas ponen mucho en valor el concepto de la familia, pero en cuanto pueden externalizan el cuidado de la familia y tienen una interna cuidando a los demás, y tienen a los mayores en una residencia, tienen a alguien. Es como la familia es lo primero, pero es lo primero que dejo de cuidar en cuanto tengo algo de dinero. Siempre hay, si lo puede hacer otro, que lo hagan los demás. Y luego, por otra parte, o sea, todo lo que tiene que ver con la explotación de las mujeres para que los hombres puedan cumplir, ¿no? con sus obligaciones. A mí me gustó de una película que creo que se llama 100 metros, que va de un hombre que le detectan ELA y acaba de tener un hijo, y a él se le ocurre hacer un triatlón, y la mujer le dice, bueno, ese triatlón lo vas a correr tú, pero vamos a correr juntos, porque si tenemos un hijo pequeño y tú te vas a entrenar para el triatlón, si te puedes ir a entrenar es porque me quedo yo cuidando al niño,
por lo tanto ese triatlón también es en parte mío. Y o sea, toda esa dinámica que también comento, ¿no? de cómo los hombres siguen practicando deporte en una edad avanzada de la adolescencia, cuando las mujeres no, porque ya empezamos a tener responsabilidades en el hogar. O sea, cómo el tiempo libre para los hombres está súper preservado, pero para las mujeres no. Y una de ellas, ¿no? Cuando les preguntaba sobre temas de salud mental y qué hacían ellas para desconectar, hay una que me dice, pues mi marido se va con sus amigos a tomar cerveza, pero como yo no puedo, porque no le voy a decir a mi madre que se quede con mis hijos porque yo estoy agobiada, pues yo me tomo un Lexatin y ya pasa la tarde. Porque no podía dejar, o sea, porque le parecía mucho, ¿no? Pues eso, le parecía echarle morro, ¿no? El pedirle a su madre que se quedase con sus hijos simplemente porque ya estaba agobiada y quería quedar con las amigas. Dice, eso pues lo puedo hacer muy de vez en cuando, pero no puedo hacerlo todas las tardes. Y mi marido sí se va todas las tardes después de trabajar. Que se lo pedía encima a su madre. Sí, Exacto. O sea, es que Ni todo- siquiera es que él se Exacto. quedase con ella. Claro. O sea, O a ni su siquiera es padre, que el claro. padre se quedase con los hijos. Y es que son unas dinámicas. Hay otra cuestión que yo comento en el libro con lo de los cuidados, y es todo lo que ellos se pierden, ¿no? Porque a nosotras, en cierto, o sea, es como a unas más que a otras, ¿no? Pero en general a nosotras nos han educado en que sintamos satisfacción cuidando a los demás y que sintamos satisfacción haciendo felices a los demás, ¿no? Y esa ternura del cuidado que merezca la pena, ¿no? Las recetas elaboradas que nos hacían las abuelas, ¿no? Y que contentas estaban porque estaban todos los nietos en el hogar. Y ellos, si eso fuese tan bueno, que es lo que comento en el libro, ¿no? Es como si eso fuese tan bueno, como si eso fuese un pago justo y fuese merecido el esforzarte para ver a los demás felices, también lo harían los hombres, ¿no? Es como de repente se está privando a los hombres de algo buenísimo, ¿no? Si el mundo funciona así, si el mundo funciona en que tú haces favores y estás pagada con la felicidad que te expresan los demás y su agradecimiento, ¿por qué los hombres no pueden experimentar eso, ¿no? Porque de repente ellos no pueden experimentar el saber cómo es la cara de tu pareja cuando llegas y está la casa recogida y la comida hecha, ¿no? O sea, hay un montón de hombres que se han perdido la cara de sus hijos cuando van a recogerlos al colegio, ¿no? Y las madres sí que saben cómo es la cara de un hijo al recogerle del colegio y esa felicidad de que te lo vas a llevar a merendar, y los padres no la conocen. Y hay muchos padres que no la conocen lamentablemente porque han tenido unas jornadas de trabajo de mierda que les ha privado de todo eso, y hay otros que porque no les ha dado la gana, porque han considerado que eso no iba con ellos. Y ¿no? Y luego, ante cualquier debate, esa gente es la que te dice que la familia es lo primero y que la familia es un espacio de perdón, ¿no? y que la familia es la base de la sociedad. Es como, pues para ser la base de la sociedad estás socializando poco con tus hijos, ¿no? Y bueno, esto fue una dinámica que pasó en la crisis la crisis del ladrillo, que fue un paro sobre todo masculino, porque lo que quebró fue la vivienda y la construcción, que se empleaban a hombres y a chavales. Yo estaba haciendo las prácticas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y teníamos grupos de hombres con los que tratábamos, pues que de repente tenían que conocer a sus hijos, que de repente tenían que conocer a su mujer, porque claro, las mujeres que se habían atrincherado en los hogares, ellas trabajasen o no, siempre las mujeres al final, como también tenían jornadas más reducidas, ellas disponían de un tiempo en la casa donde ellas se sentían amas de casa y ese espacio era suyo. Y de repente tienen a un señor que está sentado en el sofá y que no va a conseguir trabajo porque no iban a reincorporarse a la construcción porque eso ya se había acabado. Y estaban teniendo muchos conflictos de pareja de, bueno, es que mi mujer no me deja hacer nada en casa. Y te decían las mujeres, pero es que tú sabes cómo intentar, o sea, tú sabes la que ha liado para hacer unos macarrones, la forma en la que ha hecho la cama, ¿no? Que ellos eran como muy voluntariosos, querían sentirse útiles, pero las mujeres que estaban atrincheradas en que no habían delegado nunca una tarea, eso era suyo y no querían dárselo. Y o sea, el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante los años de la actriz estuvo invirtiendo en enseñar a cocinar y a ser seres funcionales a los hombres para que no hubiese conflictos familiares, o a tratar con los hijos, porque de repente eran niños a los que no conocían y ahora quieres conocer a un adolescente cuando no has estado presente en su infancia, y los adolescentes pues pasaban muchísimo. No es el mejor momento No. para... Seres funcionales. No, No os tenemos que hacer seres funcionales y no os tenemos que dedicar atención. Son dos
frases que... quizá el libro parece muy serio, pero Aida es una persona con un sentido del humor y una mala leche, Sí, pero o sea, ya he finísima, intentado, esto que entra con un cuchillo en mantequilla. Hay mucho humor ácido, ¿no? en el libro, Sí. ¿no? De ese, o sea, las cosas, o sea, que os voy comentando así como chistes también aparecen un poco así en el libro, no se, o sea, se pierde mucho el tono, pero yo soy eso como muy ácida y muy de ver el cinismo, ¿no? Que hay en las relaciones humanas, que de repente Las nos han contradicciones. estado vendiendo como naturales cuestiones que les pareció a un hombre que estaban bien y que entonces los demás tenían que hacerla también para que él no Claro. fuese el raro, pero que de natural no tiene nada. Por ejemplo, aquí hay uno que dice la automatización de la desigualdad. También esto es muy importante, el automatizar que, bueno, que tus expectativas laborales pues nos causan frustración y nos sentimos mal, pero que eso es normal. Sí, ese es el O sea, epígrafe, lo peor es que no me pasa Lo nada. peor es que no me pasa Es nada. claro, o sea, y que yo juego con lo del DSM, creo que ahora es el 5 o el 6, no El sé. 5, El 5, que es lo que utiliza la Organización Mundial de la Salud para saber si una persona tiene problemas de salud mental. Entonces ponen entre los síntomas que tiene una enfermedad mental, te da 9 síntomas, y si cumples 6 de ellos, pues eres esquizofrénico, eres bipolar, lo que sea. Y entonces funcionan así. Pero si de repente usásemos eso con la precariedad y dijésemos, bueno, ¿qué es la precariedad? Que no te paguen las horas extras, que estés empleado por debajo de tu formación, que estés haciendo más trabajo del que corresponde a tu puesto porque no sé quién está de baja y lo estás cubriendo tú sin que te paguen más, que no te estén reconociendo todos los pluses por lo que haces, ¿no? Como dicen muchas, ¿no? De que les quitaron los pluses de los idiomas de un día para otro. O sea, un montón de cuestiones así, ¿no? Que parecen tonterías, ¿no? O que sean súper estrictos con el horario, que te cambien los turnos, que no te avisen con las 2 semanas mínimas que se tienen que avisar qué turno vas a tener cuando tienes turnos rotativos. Si hacemos una lista de esas, pues la mayoría de la población va a tener más del 60%, ¿no? Aunque tengamos curros perfectos y que creamos, o sea, incluso funcionarios de la administración pública se van a encontrar con que están haciendo más trabajo del que les corresponde, que llevan 5 años sin que les suban el sueldo, que no son nada flexibles con las jornadas laborales, que tienen que justificar las vacaciones, etc. Entonces, pues o sea, al final lo que nos pasa no nos pasa nada porque como le pasa a todo el mundo, ¿no? Y eso de mal de mucho, consuelo de tontos, es como todo el rato, cada vez que te quejas, es como, bueno, pues este está peor. Y en el este está peor, te tienes que conformar y vuelve un poco esa dinámica de hace mucho frío ahí fuera, que me quede como estoy porque no sé qué me voy a encontrar. Y eso a las mujeres se nos impone tanto con la relación laboral como con las relaciones de pareja, ¿no? El de, bueno, ¿dónde voy a encontrar a otro que tal? Bueno, pues me quedo con este, ¿no? Y bueno, muchas de las entrevistadas, ¿no? Por lo menos no me pega, ¿no? Y de todas esas dinámicas de... Todavía oigo, me pega lo normal. Sí. Lo he leído lo he escuchado la semana pasada. La semana pasada, el día 9, 10, sí. La semana pasada lo escuché, dice, nada más, dice, me pega a lo normal. ¿Y de lo normal el qué? ¿Es lo normal? Sí, o es como, bueno, sí, pero no es un borracho, sí, o pero no tiene otra familia por ahí, o no precisamente, tiene... bueno, había bebido y me ha pegado, pero cuando no bebe no me pega. Digo, ¿y alguna vez no bebe? Y dice, bueno. Digo, es que aquí hay una situación un poco compleja. A lo mejor. Es que esta también está muy bien. Bueno, todo lo que le está pasando a una persona que entrevistaste. Y dice, no me daban la negación de la precariedad. Fue al médico, dice, y el médico le conté todo y me preguntó, dieta no estás haciendo, ¿verdad? O sea, es que es todo, tú tienes la culpa de todo, Sí. O sea, te sientes culpable de que si no haces horas, porque no las haces, pero si las haces, te sientes mal contigo misma porque no, pero entonces parece que estás fallando el trabajo, pero entonces parece que si quieres salir media hora antes, porque si no, no llegas a otro sitio, no sales media hora antes, sales a tu hora, no estás saliendo media hora antes. Si, y aquí, y luego dices, bueno, voy al médico y dices, bueno, dieta no estás haciendo, no, bueno, tómate un Lesatin. Sí, Te tomas un Lesatin. Es sobre O sea, medicalizar todo y bueno, la dinámica del capítulo de sanidad, que yo lo resumo en
una mujer va al médico y entonces la tardanza en diagnosticar bien a una mujer viene aparte de por el sesgo médico de que no se ha estudiado nuestro cuerpo, entonces no saben la mitad de las cosas que nos están pasando. Aquí Carmen Valls Pero luego hay otra cuestión que es como primero hay que descartar que lo que te pase es por gorda y luego hay que descartar que no estés exagerando. O que seas vieja. Sí. Claro, Claro, es Sí, como o eso es la menopausia. edad y se La acaba. edad, Eso sí. es la edad Sí. y se acaba. Cosas Y de edad. con las dinámicas, o sea, con la dinámica de la gordofobia, es como cualquier persona es susceptible de estar gorda médicamente, ¿no? Y esta chica a la que entrevisté es como le está contando toda su dinámica, que tenía una persecución, tenía una persecución sindical en su empresa y por eso tenía ansiedad, ¿no? Y el médico es como, bueno, pierde peso y entonces ya veremos, es como, pierde peso, vuelve habiendo perdido peso, que te llevará los meses que sea. Y cuando vengas y hayas perdido peso, si te sigues sintiendo mal, sigues durmiendo mal, sigues teniendo contracturas y apretando los dientes, pues ya veremos qué hacemos. Entonces es como un retraso en cualquier cosa que en cualquier cosa que nos puedan diagnosticar. Y a mí personalmente, con todos mis problemas de espalda, cuando me decían que, bueno, que sería, o sea, que las contracturas que sería, que luego era un quiste en la médula, pero lo primero que me dijeron era que era ansiedad, que tenía que bajar el ritmo. Entonces yo ahí una vez que me enfadé mucho, digo, si tengo ansiedad y tengo que bajar el ritmo, me dais la baja, porque ¿cómo queréis que baje el ritmo? ¿No? Es como, tengo que tener 2 trabajos para pagar el alquiler, tengo que sacarme el máster para que en uno de ellos me suban el sueldo, como, o me dais la baja, o cómo queréis que pare esto, porque es una dinámica en la que no puedo faltar de una cosa y quedarme en la otra. Es como, si lo tengo que parar todo de golpe, me tenéis que dar la baja a vosotros. O sea, eso fueron como muchas broncas. O sea, yo médicamente he pasado de todo, ¿no? O sea, una de las citas que vino mi pareja y me dijeron, eso que te está pasando es porque las mujeres no sabéis discernir lo que es importante de lo que no. Y yo, bueno, pues este señor que no me conoce de nada, ya sabe si yo sé discernir la importancia Si eres o no, tonto o no. de las cosas, ¿no? Y ese fue el que me diagnosticó fibromialgia con verme y me dijo, pero no te lo voy a poner en el informe porque entonces Porque no cualquier vale. cosa que te pase será fibromialgia. Y digo, bueno, entonces eso no es. Eso no es. Y luego cuando me hicieron los análisis para ver si tenía factores reumatoides, vieron que no había, ¿no? Y ya en una resonancia de estas de Madrid, de las que te hacen a las 12 de la noche un sábado, ya se vio el quiste. Pero era como, o sea, para mí fue totalmente demencial, ¿no? Y sí, o sea, darte muchísimas pastillas para dormir, que luego me he enterado al cabo de... yo me caí en 2021, o sea, la última infiltración que me hicieron en 2025 me he enterado que los corticoides causan insomnio. Y es como, pues lo podréis haber dicho en algún momento en el que habéis estado retratando pastillas para dormir. Podríais haber caído un poco en esta dinámica. Y, o sea, y como mi historia, que no la quise contar en el libro, pero la de la sevillana que le sale un bulto en el ojo y acaba yendo por lo privado, porque como es COVID, el bulto en el ojo se lo están tratando telefónicamente. Como, no se sabe si el bulto ha crecido o no ha crecido, porque lo están atendiendo por teléfono. Y claro, es como, ves, o sea, y luego las dinámicas de las mamografías, cuando haya un caso en el que todo eso se abra y se vea, es que cuántas mujeres habrán visto el bulto en el pecho y lo primero que hayan tenido ha sido una llamada telefónica. Y es que con eso no avanzas nada, es como estar retrasando por retrasar, más luego la cita, o sea, que te tomen en serio, ¿no? Y que te digan, bueno, ven en otro momento de tu ciclo de la regla para ver si el bulto sigue ahí. Pues ya pasa un mes. Venga, pues ahora sí, vamos a hacerte la mamografía, a ver cuándo te dan la cita y bueno, luego pues la mamografía que te la hagan bien y que te den los resultados cuando toca. Es como, obviamente va a haber muchísima gente que haya muerto por el camino y de la que no sepamos nada, ¿no? Y como dice la entrevistada sevillana que está viviendo en Barcelona, dice, lo que quieren es que el pueblo se aburra y se haga un seguro médico. Porque al final, como te está yendo la salud en ello, pues el que pueda se tiene que hacer el seguro privado porque las cosas serias, o sea, antes que teníamos lo de para lo serio vas a lo público y las cosas, pues los resfriados te lo tratan en el privado más rápido, ahora se está dando la vuelta, ¿no? Es como,
Ahora lo serio y lo que corre prisa tienes que ir a lo privado porque en lo público se eterniza. Claro, pero además como hay una lista de espera porque todo el mundo va a lo privado, en algún No, momento claro, también eso no está funcionando está tampoco. funcionando tampoco. Yo ya cuando, y luego, claro, está la brecha entre el campo y ciudad con lo privado, porque antes de trabajar haciendo encuestas, trabajaba en la mutua, bueno, en una mutua deportiva que llevábamos pues toda España, y claro, a mí me hacía mucha gracia cuando decían, bueno, pero ¿dónde tengo una clínica no sé dónde? Y era como, en la capital de provincia. Y es como, ¿y no tengo una clínica más cerca? Y digo, pues tú no te has dado cuenta que en tu pueblo no hay un Quirón. O sea, es como Quirón no está en la España vaciada, no está en los pequeños pueblos, está en la costa y a cascoporro clínicas privadas y luego capitales de provincia que son herederas de las casas de socorro. Pero no hay más clínicas privadas, entonces realmente pues eso, la España vaciada donde hay personas mayores en las que les pueda correr prisa por hacerse pruebas no tampoco tienen acceso a lo privado porque no hay clínicas privadas y estamos dándole, o sea, que es un poco lo que pasa con la educación, tampoco hay colegios privados y concertados donde hay pocos niños, sino que ponen lo privado donde puede haber negocio, que es en las grandes ciudades. Claro, claro. Por ejemplo, como dijeron, la mejor clínica, dice, están metiéndose con la mejor empresa clínica de salud del mundo. Y estábamos en casa y digo yo, no, la mejor empresa clínica de salud del mundo es precisamente la pública, porque no genera beneficios, la que debería de estar en todos los sitios. O sea, vamos a ver un poco de respeto. Y esto, y las mujeres, volviendo un poco a todo el tema médico, las últimas, fíjate, esto es en la encuesta por mi trabajo, el perfil de personas consumidoras de drogas, que lo hemos sacado hace poco, los datos, pues el incremento de psicofármacos que hay en las mujeres es pues 6 mujeres por cada hombre. Y el incremento de psicofármacos que hay en la adolescencia ahora mismo, con el tema de la salud mental, también es muy elevado. O sea, esto también, y es un poco bien dado por el relato. Tú por el hecho ya de ser mujer, en el momento que pisas... Lo primero, claro, porque se nos ha diagnosticado todo. Si estamos tristes, no podemos estar tristes y no podemos llorar, deja de llorar. Pues si tienes que llorar, llora, ¿qué más da? Pues hasta que se te sequen los ojos. No puedes tener una regla irregular, te tienes que tomar la píldora. Es como de repente... Es como no se hace absolutamente ningún estudio con nosotras. Hay una pastilla que te regula la regla pues y que te quita los dolores de regla, pues tómate la pastilla, me da exactamente igual porque tengo los dolores de regla, si es que tienes endometriosis, si es que tienes ovario poliquístico, si es que tienes el tejido adherido, me da exactamente igual. Si tienes el útero desprendido, me la pela. Esto te quita el dolor. ¿Tú qué quieres? No tener dolor, ¿no? Pues arreando con esto. Y con la ansiedad igual. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto que yo tenía compañeras que antes de los exámenes tomaban pastillas de valeriana. O sea, que se ponían tan nerviosas que ellas o sea, que siendo adolescentes, os digo, o sea, cuando hicimos, yo estudié en la Comunidad Valenciana, cuando fuimos a presentarnos al examen de la Junta Cualificadora de Valenciano, que teníamos 16 años, y ya se estaban tomando pastillas de valeriana porque estaban muy nerviosas para el examen. Y eso, o sea... Y yo flipaba, es como, pero ¿de quién habéis aprendido? Primero, ¿qué pastilla es? ¿Dónde se compra? ¿No? Y es algo que en mi familia no se hacía, pero ellas, claro, era herencia, ¿no? De que sus madres y sus abuelos cuando estaban nerviosas se pastillaban y ellas, pues, a la que estuvieron un poco nerviosas, la madre les puso en bandeja que se tenían que tomar esas pastillas y pues pastillas para dormir, para no estar nerviosa, luego bien de café por las mañanas. Entras en todas esas dinámicas de que por ti misma, ¿no? Y de que por tu organismo no puedes hacerlo funcionar, ¿no? Que necesitas algo externo, ¿no? Y al final también es esa dinámica capitalista, ¿no? Necesitas comprar algo para funcionar porque como que tu cuerpo por sí mismo no es capaz de hacerlo. Y que además no te permiten estar con ansiedad, no te permiten estar con tristeza, no estar, porque entonces dejas de producir. Y porque que esto es algo que antes no lo he mencionado con lo de los hombres y los bares, ¿no? Que lo denuncio en el libro, es como de todo lo que tuvo que ver con la desindustrialización de España y todas esas huelgas que se hicieron y luego la crisis que vino de los sindicatos, si no hubiese habido bares y prostíbulos,
cuántos hombres no se hubiesen afiliado a un sindicato, pero fue el bar y el prostíbulo la forma en la que muchos de ellos anestesiaron que su vida se estaba yendo a tomar por culo. Entonces, como ellos tenían esa pequeña recompensa de podían seguir emborrachándose y podían seguir sintiéndose amos de alguien en el prostíbulo, se adormecieron muchísimas luchas obreras a través de eso, y que a través de las drogas duras mucho más, ¿no? Pero sobre todo en algo que consideramos tan naif como las cervezas. O sea, hay que tener por costumbre beber todos los días al salir del trabajar y tener que llegar borracho a tu casa, no es sano. Y es porque o no tienes algo bien en tu casa, o no tienes algo bien en tu trabajo, o no tienes algo bien en ninguno de los dos sitios. Pero no puede ser que necesites estar anestesiado durante todo el día para seguir con tu vida. Y también no permitir algo que tú siempre reivindicas, que es enfadarse. Enfadarse. Te puedes O sea, enfadar. Claro, es que sí, el si no te enfado- enfadas, no No, te pero el enfado sindicas. femenino siempre ha Sí. estado, No, el enfado femenino, histeria. Sí, Entonces, sí. Bueno, yo lo exacto, cuento ¿no? que, o sea, en el año 2017 en Valencia se diagnosticó a unas chicas de histeria. Y es en el año 2017, después de haberse puesto la vacuna del papiloma, que les sentó mal. O sea, y eran como dos chicas, bueno, no sé, como compañeras de instituto, de universidad, que se habían puesto la vacuna del papiloma humano, les sentó mal y fueron diagnosticadas de histeria. Y es como, ¿qué tiene que ver que te hayan pinchado en el brazo a que de repente tengas histeria? Es como, no tiene ningún sentido. Pero bueno, como les sonaba que por el papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, que entonces pues era histeria, ¿no? Con el útero, que te haya el sentado útero mal, alterado. que te haya sentado mal la píldora. Que también hablo, ¿no? de toda la cuestión médica, de cómo nos ha sentado de mal la vacuna del COVID a muchísimas mujeres, porque no se estudió cómo le tenía que sentar a las mujeres la vacuna. Y el derecho al enfado, ¿no? Y lo hemos Montar estado el pollo, hablando ¿no? antes, ¿no? De cómo o sea, es que la cuestión del enfado femenino es que como nuestra esencia es que estemos calladas, a poco que hagas ya estás montando un pollo. Entonces hay una cosa que reivindico mucho, y es como llevan tanto tiempo llamándonos locas que se han olvidado de lo que es una loca de verdad. Entonces no son conscientes de cómo es la dimensión real de montar un pollo, ¿no? Y cómo es realmente una mujer enfadada, porque a poco que hacemos ya les parece que estamos perdiendo los papeles y que estamos perdiendo las formas. Pero realmente el enfado, ¿no? El cabreo real de chillar, o sea, una mujer que realmente pierde los papeles no tiene nada que ver con, oye, tranquilízate, ¿no? Es como, o sea, son grados totalmente distintos, ¿no? Y de repente, pues eso, el que tú le digas a alguien en el metro, o sea, en el que tú le digas algo a alguien en el metro, ya les parece que eres una exagerada, o que te lo estás inventando. Es como, wow, o sea, hace mucho, ¿no? Que no veis a una mujer enfadada de verdad, que ni siquiera es como lo retratan en las series ni en las películas, ¿no? Pero de romper cosas de verdad, de tener una vertiente violenta, ¿no? Que en las mujeres se nos censura la violencia, pero una mujer enfadada también puede ser una mujer violenta, y de repente pues todo eso desaparece, ¿no? Y si comparamos, ¿no? Las huelgas obreras en las que se queman contenedores, etcétera, y las manifestaciones del 8M en las que no pasa absolutamente nada con el mobiliario urbano, y creen que eso es una reunión de histéricas, de locas y de exageradas, pues no sé, o sea, llevan mucho tiempo sin ver a una mujer enfadada, ¿no? Y pero luego en cambio, como todos tienen el recuerdo de su madre enfadada tirándoles la zapatilla, ¿no? Pero llaman histérica a cualquier mujer, básicamente, que responda. Y solamente desde el enfado, o sea, solamente enfadándote te sindicas, y solamente enfadándote te organizas y te vas a una asociación y buscas ayuda, ¿no? Porque desde la complacencia y desde el pensar que esto que te está pasando lo tienes que cambiar tú mismo, que la culpa es tuya porque no te estás esforzando lo suficiente, que esa luego también es toda la trampa en la que caemos las mujeres, de estar continuamente formándonos, y de estar continuamente formándonos, porque creemos que necesitamos estar más formadas para llegar a lo que queramos, ¿no? Y que si no nos están tratando bien en un sitio, pues nos tenemos que formar. Luego los currículums que yo recojo en un párrafo, ¿no?
de estar trabajando de una cosa y estar, o sea, haber ido a la universidad, bueno, mi hermana, ¿no? Mi hermana estudió biología y de repente estaba trabajando en la ruta escolar, monitorizando a los chavales en el autobús, yo haciendo las oposiciones a policía y trabajando de camarera, y yo, pero ¿qué está haciendo esta persona, no? Otra, o sea, es como de repente tienes que esto lo cuenta Nuria Varela, ¿no? Que ella estudió periodismo y de repente vio un cartel en una peluquería que iban a dar clases y se apuntó y dijo, bueno, nunca me va a venir mal. Es como, pero de repente, ¿qué estás haciendo estudiando peluquería si ya has ido a la universidad para ser periodista? Y dice, bueno, y si no encuentro de lo mío, pues de algo que no tenga nada que ver, porque algo tengo que conseguir, ¿no? Y si no encuentro curro de periodista y digo que no estoy trabajando de periodista, me van a decir que la culpa es mía por haber estudiado periodismo. Por lo tanto, tengo que formarme de algo. Sobre todo es como un poco de controlar el relato, ¿no? Y de no sentirme culpable ante los demás. Y es como, pues mira, yo no voy a pedir perdón por haber elegido una profesión que luego el Estado no ha sabido asumir, darme un puesto de trabajo para el que el Estado me ha formado, ¿no? Y creo que hay funcionarios y hay un montón de gente en los ministerios pensando y cobrando, que saben cuántos graduados hay de cada carrera al año y que deberían estar dedicando su tiempo a que haya empresas públicas y sectores económicos que estén recibiendo subvenciones si las necesitan para que eso se asuma. Pues no podemos tener a 4 años a una persona estudiando una cosa y luego decirle pues que se haga una FP de todo lo contrario, porque resulta que lo que ha estudiado es como, bueno, y cuando sacaste las plazas en la universidad no lo sabías, que en 4 años no ibas a asumir a esta gente. Un poco la dinámica que tenemos en Salamanca con la universidad, ¿no? Es como, salen un montón de universitarios al año y solamente se quedan como el 10%, ¿no? Viviendo en Salamanca. Es como, ostras, cuando ofertaste las plazas en la universidad no sabías que no ibas a poder asumir en el territorio a toda esta gente. Y por eso también comento en el libro que Castilla y León es la comunidad en la que su población sigue pasando esto de que los jóvenes viven viven mejor que sus padres y sigue habiendo un ascenso social porque se mudan, porque sigue habiendo traslado del pueblo a la ciudad, sigue habiendo margen y ninguno se queda. Entonces, claro, ascienden porque estaban viviendo en un pueblo y de repente viven en una ciudad y dejan de tener los sueldos de los sectores primarios que tenían sus padres para tener sueldos de sector terciario en la ciudad. Entonces ahí está el ascenso económico. Pero ostras, cuando estuviste ofertando, o sea, cuando hiciste el diseño de los grados en Bolonia y dijiste que estas iban a ser las carreras, tendrías que tener un plan de empresas que pudiesen asumir a esos trabajadores. Y lo que estamos viendo con la FP es que las empresas demandan formación profesional, el Estado se ha desentendido de que haya plazas en formación profesional y aparecen los centros de formación profesional privados para darlo. Y en el máster del profesorado el Estado saca un montón de plazas de funcionario para los que les pide el máster del profesorado y en las universidades no oferta suficiente máster del profesorado. Y hoy salía la noticia de que 6 de cada 10 profesores de las últimas incorporaciones en las oposiciones son de universidades privadas, porque el Estado está ofreciendo más puestos de funcionario de los que está ofreciendo en formación del profesorado. Entonces ahí hay un montón de funcionarios que deberían como mínimo saber echar cuentas de esto. No puede ser que la UNED esté haciendo, mi hermana ha intentado hacer el máster de la UNED, no puede ser que la UNED oferte 35 plazas al año de formación de profesorado y luego me hagas una oposición en cada comunidad autónoma de 2.000 personas. Es como, ¿dónde quieres que esa gente se haya formado? Claro. En psicología clínica pasa igual. Hace falta psicología clínica. Yo creo que... Sí, te veo ya acabando la botella. No, lo digo también porque se ya es el trozo para preguntas. Es increíble, o sea, qué control. Este es el trozo de la pregunta. Yo antes de las preguntas sí quiero decir una cosa. Otra pregunta. Esta persona es la persona que conozco que más lee. Bueno, Total. ¿tiene Sí, truco? sí. No, bueno, ¿tiene truco? Bueno, no lo puedo contar porque está grabando. Tiene truco sobre mi gestión del tiempo. Vale, vale. Ay, cuéntanos. Pero quería recomendar la bibliografía porque, te digo, es una persona que lee muchísimo y en la bibliografía del libro os vais a encontrar muchísimos libros muy interesantes. Hice una lista aparte, por papel no cabía en el libro y entonces lo tengo puesto en el Instagram, son como son casi 400 libros los que cito aquí. Luego también yo pensaba todo el rato en las entrevistadas como lectoras, entonces quise introducir los títulos de las obras en el texto sin que hubiese una lista atrás a la que referirse, sin que
fuese un coñazo de leer de repente el libro tal que publicó no sé quién, sino de una forma poética, que tú supieras que eso había un libro en el que te lo contaba, pero que no te sacase de la lectura si no te apetece en ese momento ponerte a buscar el libro, que pudieses acabar la página o pudieses acabar el capítulo sin darle muchas más vueltas, ¿no? Y no sé, eso era un juego que hacíamos con las canciones, mi amiga Sandra y yo en el pueblo en Granada, y o sea, llevo toda la vida citando así. Para mí ha sido un sin Dios en la universidad, porque la universidad te obliga a NAPA, que por eso también este libro no es una tesis, porque empezó siendo un TFM, pero fueron tan pesadas conmigo en el tribunal del trabajo de fin de máster sobre qué se podía citar y qué no, porque a la academia no le vale que cites libros, tienes que citar artículos académicos. Exacto. Y era como, pues no me da la gana, porque creo que hay libros que te cuentan cosas que no te cuentan los artículos académicos, porque resulta que los académicos son todos hijos de universitarios que no saben de problemas de la vida real. Entonces, pues necesitaba libros que hubiese escrito gente no universitaria y que tuviesen un poco de bagaje, ¿no? O cuantísimas mujeres migrantes de Latinoamérica que no han tenido estudios universitarios y están escribiendo libros fascinantes de las realidades de ser una mujer latinoamericana y de vivir el feminismo allí, ¿no? De repente que el feminismo no es hacer manifestaciones pro aborto, sino contrabando de píldoras abortivas porque en tu país es ilegal abortar. Pues eso no te lo cuenta un artículo académico, te lo cuenta una señora que hace contrabando de píldoras, y eso está en un libro, no en la academia. Así que bueno, si queréis preguntar, es el momento. A mí me preocupa. Te quiero dar las gracias porque me emocioné mucho al leer el libro, ¿eh? Me he reído a veces, pero me he emocionado y he llorado, ¿eh? Entre otras cosas porque recordé muchas cosas que yo había vivido y que quería olvidar. Y sobre todo diciendo, oye, esto le ha pasado a otra gente y esto también. Siempre le dije a ella, lo de que la meritocracia es una falacia está claro. Sí. Y, que sí, te lo dije. Sí. Y lo que me quedó un poco sorprendida es que las nuevas generaciones también están pasando lo suyo. Pero sobre todo, una cosa que yo quería decir es que cualquier paso que se haya dado a nivel feminista o de derechos, que son muy pocos y necesitamos muchos más, no están ahí. Pueden ponerse para atrás en cualquier momento. Y entonces a mí me preocupa lo que he estado leyendo en estos días y lo que estamos viendo de cómo la gente se está metiendo en políticas de ultraderecha que van para atrás. Entonces que se piensan, mucha gente joven no sabe lo que vivimos antes del 75. Es que además no se lo creen. Otra gente que lo vivió y que se educó en aquel momento lo ven tan normal, como lo que decía del señor de ayer, lo ven tan normal que no. Entonces me preocupa la gente joven que se están metiendo en unas políticas de ultraderecha que se va a ir atrás cuando aún necesitamos ir mucho más para adelante. Sí, es el populismo de darle las respuestas fáciles, ¿no? Que pues al final pues es muy sencillo, ¿no? Decir, pues esto va mal, ¿sabes cuándo iba bien? Con Franco, y ya está, les ha acabado el argumento y la discusión. Y o sea, aún así, en general, casi todas las entrevistadas, hay alguna que sí es pesimista, pero en general eran bastante optimistas, ¿no? Y del trato, o sea, yo recuerdo una que es motera y que su sobrina le decía, que escuchó a su sobrina hablar con su hijo, de decirle, ay, pues cuando seamos mayores me llevarás en la moto, ¿no? Y ella le dije, no, tú te compras tu moto y llevas tú tu moto, o sea, no tiene, o sea, igual que yo llevo mi moto, tú siendo chica también puedes tener tu propia moto, ¿no? Y al final, pues todas esas dinámicas, es que al final si pensamos en qué referentes tienen, pues hay pocos referentes de mujeres moteras, ¿no? Y aunque su propia tía lleve moto, esa chica cree que para ir en moto tiene que conducirla a un hombre y ella ir de paquete con todos los peligros, ¿no? Que yo estando en el instituto, igual que hubo embarazos adolescentes, hubo 2 chicas que murieron por ir de paquete en una moto, ¿no? Es como todos los peligros que conlleva no ser tú la dueña de tu medio de transporte. Y, o sea, sí es generalizado, ¿no? Es como hay mucha... hay mucho esto de dar por sentado que puedes apoyar una parte de la agenda de la ultraderecha
y que la otra no te va a afectar, ¿no? Y esto ha sido bastante ejemplo Argentina, ¿no? Cuánta gente votó a Milei para que recortase unos derechos que también han sido suyos, pero pensaban que ellos no eran de ese grupo. Y en el libro Un aborto 8.000 pesetas, justo al principio hay una cosa que comenta, que cuando hablaban de las ricas que abortaban, ellas decían, no, pero lo mío no es como lo de las pobres, no es como ellas consideraban que un aborto suyo para hacer una planificación familiar porque ya tenían un par de hijos o porque estaban en la universidad y no les venía bien, ellas pensaban que no eran unas cabezas locas como las pobres que se habían quedado embarazadas, como te has quedado por el mismo método. No ha habido otro, ¿no? Pero todo el rato el posicionarse desde una esfera superior y que lo que le está pasando, o sea, como que siempre hay un otro en el que descargar las culpas. Y tanto los derechos de las mujeres, ¿no? Que cada vez que hay una contienda electoral tengamos que volver a ver en los programas electorales si el aborto está bien o está mal, que llevamos pues eso llevamos ya muchas décadas teniendo que volver a manifestarnos otra vez por el aborto, pero también hay una cuestión de los derechos laborales, ¿no? En Grecia hace un mes aprobaron de nuevo una jornada laboral de 60 horas, es que no es una, o sea, vienen a por nosotras, pero también van a por los derechos de los trabajadores, porque al final la dinámica del poder, nosotras como mujeres somos subalternas y la clase trabajadora también y los inmigrantes también, es como siempre ese tripartito, ¿no? de ir a por las mujeres, de ir a por las personas migrantes, ir a por las clases trabajadoras, realmente es porque quien puede ir a por ellas es una clase dominante, y quien cree que es clase dominante y que sintiéndolo mucho, o sea, no es como si creen que es identitario, ¿no? Que si ellos se sienten ricos, los ricos les van a reconocer parte de su club. Y luego pues yo tengo un montón de ejemplos en el libro de cómo los ricos saben detectar si tienes que formar parte del club o no, que es la pregunta de tú dónde vas a esquiar, y entonces saben si esquías o no, y si esquías en España o esquías en el extranjero, y de repente, dependiendo de lo que contestes, vas a formar parte de un club o de otro. La gente está como muy engañada, lamentablemente. Para desengañarse tienen que sufrir las consecuencias, y no son unas consecuencias que vayan a sufrir ellos solos, sino que nos van a arrastrar a todos por el camino. Entonces sí que se están haciendo como muchos esfuerzos, muchos escudos, pero pues ni en Madrid ni en Castilla y León hemos conseguido que la ultraderecha no esté dominando la agenda política, porque estén o no en el gobierno. Pero es que la derecha del Partido Popular no es una derecha socialdemócrata cristiana que crean los derechos de las minorías, ni siquiera para que sean productivos y así estén motivados a producir más y aportar al Estado, sino que son racistas y son machistas y son muy capacitistas, ¿no? de también cómo tratan a las personas que no pueden producir. Claro, no, bueno, de hecho la derecha española no viene de la lucha contra el fascismo, sino que nace del fascismo. Entonces ahí no puedes matar a tu padre a no ser que tengas un problema como Edipo. O sea, que aquí no hay mucha historia de esa, o sea, que no... Ese es uno de los problemas. Y lo que hacemos, imagínate si eres mujer, imagínate no. Cuando eres mujer, eres emigrante y o sea, tienes una triple... un triple llamo. No es que tengas techo de cristal, es que tienes suelo pegajoso, techo de cristal y todo. Cuando hablábamos de prostitución, me acuerdo yo que eso es un dicho que tengo, de que es que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, que es que eso anda que no lo hemos oído veces eso, ¿no? Sino que es el maltrato más antiguo del mundo. Es la violencia contra las mujeres más antigua del mundo. Entonces, y esto es otro estigma más. Sí, bueno, y al hilo, en Pornocracia también lo comenta Jorge muy bien, al final el mensaje que le estás lanzando a las mujeres es como monetízate. Es como si no llegas a fin de mes, lo que has estudiado no funciona, hay gente que hace recetas y monetiza las redes sociales a partir de eso. Si tú no sabes, pues tienes un cuerpo
que vender en OnlyFans. No digas que no tienes nada y no digas que, o sea, tienes algo que tienes algo que la sociedad quiere. Y tu moralina Un no te hombre está con ganas dejando de tener dárselo. poder, Sí, ¿no? sí. Bueno, esa es claro. O sea, yo soy abolicionista porque he conocido antes a puteros que a putas, ¿no? Y no quiero que esos hombres tengan derechos sobre las mujeres. Y sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de la prostitución ocasional, de cuántas mujeres tienen que recurrir a la prostitución en momentos determinados, y es como, ¿y por qué en la crisis, en los años de la crisis que se disparó, que volvieron a haber mujeres españolas ejerciendo la prostitución cuando era algo dominado por las extranjeras? ¿Por qué en crisis, si se supone que nadie tenía dinero, los hombres seguían teniendo dinero? O sea, ¿por qué ellos seguían pudiendo irse de putas cuando ellas necesitaban prostituirse? O sea, ese dinero, ¿de dónde salía? Porque si a ellas les falta, de repente ellos tenían dinero como para poder dedicarlo a eso. Entonces, a partir de, ¿no? O sea, para mí es fácil ser abolicionista desde el punto de vista de ver el privilegio que está teniendo el hombre. ¿Sabes cuando se incrementa la prostitución en los niveles en las grandes capitales? Cuando hay eventos. Sí, claro. Cuando hay Eso lo eventos. cuenta siempre Pedro. Sí, sí, hay eventos, entonces hay eventos. Hombre, la Fórmula Fitur 1 a Madrid no está va. viniendo por el sol y la playa de Madrid. No, pues no, como en Valencia tampoco. Cuando está el Fitur, cuando está lo de los ordenadores en Barcelona, cuando está Arco. Sí. Que tú dime Arco, a mí solo me faltaba decir que es en Juvenalia también había historia, pues también en Juvenalia. O sea, es una pasada esto de bueno, ya está, como una atracción más. Sí, o sea, lo cuento en el libro, ¿no? En Baleares, Sí. de hecho, Baleares. aquella política que hubo, o sea, aquella polémica que hubo con el mamanding, de que hubiese sitios donde les podían hacer mamadas, es que en los recorridos en los que les decían tienes que ver la catedral, tienes que ver el museo no sé qué y tienes que ver este prostíbulo también, estaba dentro de los circuitos. Y hay una cuestión con la turistificación, que es como ya no es tan bollante ese empleo de camionero que hacía que hubiese prostíbulos a las afueras de las ciudades, y ahora lo que hay es turismo, entonces ahora hay pisos en una escalera que no te imaginarías, y de repente ahí son pisos en los que hay mujeres prostituidas y encerradas porque van a donde está la gente, que es donde están los turistas. O sea, en Benidorm hay muchísimo porque siempre había muchos turistas, y turistas que lo negarán y que jamás lo hubiesen hecho en sus países de origen, que es un poco la cuestión de Tailandia, ¿no? O sea, gente que jamás hubiese consumido prostitución en España y que jamás hubiese acostado con una menor en España, van a Tailandia para hacerlo, porque es como estoy de vacaciones. Relajo mis límites, y relajo relajas mi todo. moral, relajo todo, relajo mi todo. O sea, es todo así. Bueno, ¿Hay alguna pregunta más? ¿alguna pregunta? Yo no sé, pero a lo mejor está fuera ya de contexto. No. Mi curiosidad tiene que ver con qué criterio utilizaste a la hora de seleccionar. Que has dicho cosas al principio y no es para entrar en detalle, pero me No. llama la atención con qué criterio seleccionabas las entrevistadas para que te diera Pues, más información. o sea, elaboré un cuestionario que realmente no era un cuestionario en el que yo quisiera hacer una encuesta que me sirviese de algo, sino que realmente era la forma de captarlas. En ese cuestionario yo les preguntaba, pues como en la encuesta de hábitos de vida y de pobreza de los hogares, que preguntan ¿qué te puedes permitir? Entonces yo les preguntaba qué se podían permitir para que me dijesen sí o no. Les preguntaba la renta, les preguntaba el barrio, el código postal, y yo seleccioné de todas las que me llegaron, que fueron casi 1000, yo luego seleccionaba los barrios que me interesaban, porque eran todos los barrios que fuesen de las periferias empobrecidas, que tenemos bastante ventaja de estar trabajando ahora con los mapas que elabora el país, porque te dice la renta por barrio y te pinta el mapa y es bastante visible, porque yo también denuncio en el libro que siempre en las ciudades hay una orilla rica y una pobre, y que llevamos 50 años de democracias y sigue habiendo orillas ricas y orillas pobres en las ciudades. Y la seleccionaba así, un poco que en los criterios económicos y en lo que ellas se podían permitir y en lo que no, estuviesen, o sea, fuesen, ¿no? Personas que tuviesen las privaciones que a mí me interesaba relatar, porque hubo, o
sea, me contactaron luego también, o sea, por ejemplo, la que me cuenta el caso de violencia vicaria, yo a ella, por las respuestas que me dio en el cuestionario, o sea, yo no contacté con ella, fue ella la que me mandó un email de, bueno, es que yo te quiero contar esta historia, y ella vive en un barrio rico, es una chica rica, o sea, vive muy bien, pero ella sí vive el desplazamiento de, eres una rica en Estados Unidos, o sea, eres una rica en España, pero te vas a Estados Unidos y no puedes litigar porque un abogado es muy caro en Estados Unidos, aunque tú seas rica aquí, ¿no? Es un poco de, aquí somos alguien y allí no somos nada. Entonces, igual que había relatado a migrantes que vivían bien en, por ejemplo, la Argelina, ¿no? Que sus padres tienen una buena casa en Argelia, pero en Barcelona son desahuciados, pues también aproveché para contar esa dinámica, pues que también hay españoles ricos que cuando se van a otro país se vuelven pobres, y aproveché esa historia porque ella quiso contármela. Luego sí que fui yo a buscar a las que son, digamos, profesionales, a la de la clínica Dator, que es la clínica que hace interrupciones del embarazo en Madrid, que es donde se ponen a rezar en la puerta, que cuando fui a entrevistar había gente allí rezando. Luego a una periodista del País, a una gitana que trabaja en UGT, que la quise entrevistar por todas las alusiones que se hacen a los gitanos, pues quise entrevistarla a ella en particular. Y luego a otra de las entrevistadas que también fui yo a buscar es una que llevó en Carabanchel los pisos que vendió Ana Botella, la empresa de su hijo. Pues entrevisté a la que más había dado la cara en los medios, ¿no? Para que me contase pues cómo había sido que tu casero deje de ser el ayuntamiento para que empiece a ser una empresa privada, ¿no? Y también para desmitificar, ¿no? Que ya lo cuenta muy bien en la entrevista, ¿no? Que no eran pisos baratos, que ellos pagaban 700 euros de alquiler en su momento, no era una cosa para nada barata, ni era algo que le hubiesen dado a la gente pobre, ¿no? Pero llegó Blackstone y les pedía casi 1.500, ¿no? Por apartamentos muy pequeños. Entonces, pues hay gente a la que busqué, pero la mayoría fue con un criterio, digamos, cuantitativo, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? De 9 cosas te faltan 6. No estás satisfecha con tu trabajo, crees que estás empleada por debajo de lo que has estudiado y tienes poca renta y vives en las periferias, y de ahí fui sacando las entrevistas. Pero Sí. Principalmente me llamaba la atención el tema de edad. ¿En algún De momento edad, tuviste- todas. Y Vale. sí que quise ¿Qué en más? un momento, sí, o sea, la más joven, cuando yo la entrevisté tenía 19, la mayor 72, que la de 72 Bien. me abre muchísimo abanico porque claro, hay mucha historia de España en cómo accede al mercado de trabajo una mujer de 72 años, hace 65. Entonces era como muy, o sea, y además había sido directiva de Telefónica, y ella o sea, esta mujer me habló mucho de todo lo que tenía que ver con los directivos y la prostitución. Que tuve reparos en si anonimizar Telefónica, pero bueno, de Telefónica ya se ha dicho todo. Entonces dije, y tampoco podía anonimizar una empresa de telecomunicaciones de los 80, porque solamente estaban ellos. Entonces dije, pues El 99 está por T. O sea que... sí, pero luego todo, o sea, el Corte Inglés no aparece, pero está, Mercadona no aparece, pero está. Pero todos están. Gracias. Nada. Pues ya alguna más. Pues... Bueno, pues muchas No, gracias. pero ha Sobre sido 10 menos muy cuarto. muy trabajadora. Tela. Cada día Sí, menos. sí, sí, sí. Sí.